Clase 261. Estamos en el capítulo 107, las leyes de una persona que tiene dudas hizo tefilá. Y como introducción, siendo que la tefilá fue instituida en lugar de los sacrificios, por lo tanto, de la misma forma como en los sacrificios se podía donar un sacrificio a pesar de que no estaba obligado, de la misma forma también es con la tefilá. La persona puede hacer una tefilá fuera de la que estamos obligados. Por lo tanto, nos dice el Shulchan en la ley 1 que si la persona tiene dudas si hizo tefilá, entonces la persona puede decir otra tefilá y pensar para sí mismo antes de decir esta tefilá que si él no dijo tefilá, entonces esta que va a decir ahorita va a ser como la tefilá obligatoria, y si ya dijo, entonces esta va a ser como una tefilá extra. Y como dijimos que se pueden traer ya sacrificios extra, de la misma forma se puede también tefilot extra. El Hayy Adam escribió que siendo que para aumentar el tefilot, vamos a ir más adelante, que hace falta estar seguro que la persona va a poner intención desde el comienzo hasta el final del tefilá. Y hoy en día nosotros no ponemos intención, entonces incluso que la persona tiene dudas si hizo tefilá o no, no puede repetir. Pues como dijimos, todo lo que le permitimos repetir es porque si ya dijo tefilá, entonces esta tefilá va a ser como una tefilá extra. Pero hoy en día puede ser que no podemos decir tefilá extra porque no ponemos la suficiente intención y no tenemos la suficiente concentración en el momento de la tefilá. ¿Qué pasa? El Mishnah Berurah discute al Hayy Adam y opina que siendo que tengo duda si hizo tefilá y hay una posibilidad que la persona no dijo del todo tefilá, entonces en este caso no aplica esa ley que dijimos que hay que poner intención desde el comienzo hasta el final, porque por lo menos puede ser que la persona va a cumplir ahorita la tefilá por primera vez, porque antes no lo dijo. Nos trae el Mishnah Berurah que si en el caso que la persona tiene dudas si hizo arbit, hay discusión entre los comentaristas si hace lo mismo, que repite pensando si es de forma obligatoria o si es como una tefilá extra, siendo que la tefilá arbit en raíz era de reshut, era opcional en el caso que la persona tenía la posibilidad y no tenía otros mitzvot que ocuparse, a pesar de que ya hoy en día es como obligación igual que Shaharit y Minha. Al fin y al cabo la obligación es un poco más leve, por eso hay esa discusión. Por lo tanto, concluye el Mishnah Berurah decir una petición particular nueva, como vamos a ver más adelante. Sigue diciendo el Shulchan Aruch que en caso que la persona está seguro que sí dijo tefilá y de todas formas quiere aumentar otro tefilá, él puede hacerlo, pero en este caso es necesario que la persona agregue una petición particular en cualquiera de las brajot de la parte de la mitad de la midá. En el caso anterior, que la persona tiene duda, él no tiene que agregar una petición, siendo que el hecho y la duda, eso mismo es como hacer una petición, porque puede ser de que él está por primera vez haciendo tefilá, porque antes puede ser que no lo dijo. Pero ¿por qué realmente hay que agregar esta petición? Nos explica el Mishnah Berurah, siendo que la persona no puede hacer dos tefilot obligatorias, puede hacer una tefilá obligatoria y la otra puede ser una extra, como dijimos con el tema de los sacrificios. Por lo tanto, cuando la persona viene y hace esa petición, nos está demostrando que no una tefilá normal, sino una tefilá diferente, y eso lo hace que sea como una tefilá extra. Por lo tanto, eso es lo que le permite. En la tefilá musaf no se puede hacer esto, no se puede agregar otra tefilá musaf, ya que el sacrificio del musaf no se podía donar extra, entonces tampoco la tefilá. En la tefilá de Shabbat y Yom Tov tampoco se puede hacer una tefilá extra, ya que no se sacrificaban sacrificios extra. Por lo tanto, nos trae el Mishnah Berurah que si en musaf o en la tefilá de Shabbat y Yom Tov ya tenía una duda si dijo o no dijo, entonces no va a poder repetirlas, siendo que, como dijimos, el hecho que me permite repetir es porque puede ser que si ya dije antes, entonces esta va a ser extra, y siendo que en musaf y en Shabbat y Yom Tov no puede ser extra, entonces tampoco rige esta ley. Si la persona, dice Shulchan, comenzó la tefilá pensando que no había hecho tefilá y en la mitad se recordó que sí hizo tefilá, entonces en este caso interrumpe incluso la mitad de la brajá. Pero ¿por qué tiene que interrumpir? Vamos a decir que desde ahora en adelante va a ser como una tefilá extra que él puede donar. La respuesta es que uno no puede hacer una tefilá parte pensando en forma obligatoria y parte en forma extra,
en este caso no se puede, pero en caso que comenzó por duda y después se acordó que, no, que hizo tefilá, entonces en este caso sí le permitimos seguir, sino que la primera parte también se puede considerar que le hizo como una tefilá extra. Nos dice el Shulchan Aruch en la ley 2 que la petición que uno va a hacer para demostrar que es una tefilá extra debe hacerla en una de las barajot de la mitad de la amidad, pero no en las tres primeras, que son alabanzas a Hashem y no es adecuado, y tampoco en las tres últimas, que son agradecimiento a Hashem, por lo tanto no se puede hacer peticiones en ellas. En la tefilot del público no se hace extra, no hay forma, ya que no es muy común traer el sacrificio del público extra, por lo tanto tampoco se permitió en el tema de las tefilot. Como dijimos, y nos sigue diciendo aquí el Shulchan Aruch en la ley 4, para poder hacer una tefilá extra es únicamente si la persona se conoce y sabe que va a poder poner intención durante toda la tefilá. Pero si la persona no va a poder poner esa intención, sobre él está dicho el pasuk que dice: ¿para qué quiero sus muchos sacrificios? Si al fin y al cabo la persona no lo hace con intención, entonces es preferible que no lo diga. Y más bien está escrito que ojalá que la persona pueda poner intención en las tres tefilot que la persona está obligada a decir cada día y día. Kol tuv ube'atzlacha.